ruego un poquito de silencio. Un poquito de por favor. Vamos a ver, que aquí nuestro amigo Miguel Rodríguez, como veis que está puesto en el anuncio que hace de su presentación, también es miembro del grupo M1, que fue también grupo de la Agrupación Astronómica de Madrid dedicado a la observación de variables, de novas y de diferentes objetos del cielo profundo. Entonces, es una tradición que, independientemente de las circunstancias que rodearon aquello, ahora mismo Miguel, que está, mira, yo le estaba llamando Diego, como está en M1, aunque el uno es alto como la puñeta y los dos son Rodríguez, ¿no? Y entonces, bueno, pues él nos va a hablar, como estáis viendo aquí, de las enanas y los cataclismos y demás en el cielo. Así que creo que es una persona de las que está muy preparada para que la escuchéis con atención, y yo cuando resuelva un poquito de lo que tengo ahí estaré aquí al pie del cañón para verte. Así que a tu disposición, lo que quieras y necesites. Muy bien. Venga, bien, nada. Sigue. Bueno, pues nada, me alegro de volver a veros a todos por aquí, ya que hacía mucho que no venía. Pues bueno, la charla que quiero dar versa sobre lo que llamamos novas enanas. Las podemos llamar también casi con un sinónimo de variables cataclísmicas, hay muchas denominaciones. Entonces, voy a estar usando el nombre novas enanas, de repente voy a hablar de estrellas tipo UG Minorum o voy a hablar de variables cataclísmicas. Entonces, bueno, podremos, espero que nos vayamos aclarando con la terminología. Entonces, bueno, lo que os quiero contar un poco es, antes de nada, bueno, por supuesto, definir un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que son los distintos tipos de estrellas variables. Vamos a hablar de desde cuándo conocemos las novas enanas. Vamos a hablar de, entrando en mecanismos que explican el comportamiento de las novas enanas, en conceptos como energía de acreción. Vamos a hablar de la transferencia de masa en estrellas binarias. Esto ya os va dando algunas pistas. Hablar de novas enanas supone hablar de estrellas binarias. Vamos a hablar de cómo vamos resolviendo un poco el enigma, aún todavía incompleto. Es un campo en el que se está trabajando actualmente por parte de la astrofísica. Hablaremos un poco ya de lo que es lo que se piensa que es el mecanismo que explica las erupciones de las novas enanas, pero también me voy a centrar, espero poder dedicar casi como una segunda mitad de la charla, un tercio, a lo que es la observación, sobre todo por parte de los aficionados, porque en este tema los astrónomos aficionados podemos hacer grandes aportaciones. Es uno de los casos en que más pueden trabajar mano a mano, aficionados y profesionales. En primer lugar, hay que centrar el tema. Hablamos de estrellas variables. Son estrellas que cambian de brillo en función del tiempo, ni más ni menos. Hay dos grandes categorías de estrellas variables: estrellas variables intrínsecas y extrínsecas. Las intrínsecas son estrellas que cambian de brillo por causa de su propia naturaleza, por procesos físicos propios. Las extrínsecas son estrellas que sufren una disminución, una variación aparente de brillo por factores externos. En principio estamos en esta charla dentro del dominio de las variables intrínsecas, pero nos vamos a encontrar un poco entre los dos lados, porque también tienen algo de variable extrínseca. Lo que es el proceso fundamental es de una variable intrínseca. Y dentro de las variables intrínsecas tenemos dos grandes categorías: variables pulsantes, que cambian de una manera
armónica y suave su brillo, ya sea en largos periodos como las de tipo Mira o en periodos cortos o muy cortos, cuando hablamos ya de estrellas tipo Cefeida, tipo RR Lyrae, etc. Y hay otra categoría bastante amplia de estrellas variables que sufren aumentos de brillo o descensos de brillo bastante bruscos, que pueden ser a lo mejor de un día para otro, de una hora para otra. Son generalmente variaciones de brillo que pueden tener una cierta regularidad, pero no tienen una periodicidad, a diferencia de las pulsantes que siempre están caracterizadas por un periodo de variación determinado. En estas podemos encontrar que se cumplen intervalos entre momentos de baja actividad y de alta actividad, pero no siguen una regla estricta. Y entonces, entre los tipos de las variables de este tipo de que hablamos, las variables que se suelen llamar eruptivas en general, tenemos novas, tenemos supernovas y tenemos una cosa que se llama novas enanas, que es así como, digamos, si fuera una explosión de una nova, pero en miniatura y además repitiéndose en el tiempo. Eso nos da una cierta pista. Y bien, esto ya nos lleva a situar esto en el tiempo. Las novas enanas se conocen prácticamente desde la segunda mitad del siglo XIX, finales del siglo XIX, y realmente hasta que no va transcurriendo el siglo XX no se van conociendo lo que son la mayoría de variables tipo nova enana que conocemos actualmente. Una de las primeras probablemente es U Geminorum, la estrella denominada U de la constelación de Géminis, descubierta ya en 1855. Probablemente tiene que haber sido prácticamente un descubrimiento visual por parte de esta persona, Jaime. En 1896 se descubre uno de los ejemplos más típicos y famosos de las novas enanas, la SS del Cisne. Además es el prototipo de descubrimiento de este tipo de variables. Tuvo lugar en el Harvard College Observatory en Estados Unidos por Louisa Wells. Vamos a ver, merece la pena pararse a hablar de esto. Esta foto de aquí que veis, esta es la fachada del observatorio de la Universidad de Harvard, donde aquí había un equipo que se dedicó a compilar un catálogo a través del estudio de placas fotográficas de espectros. Estaba dirigido por esta persona, Edward Pickering, el astrónomo, que tenía un elenco de personal, que algunos eran astrónomas, otras no llegaban a tener el título de astrónoma. El hecho de que fueran mujeres en aquel tiempo, estamos hablando de principios del siglo XX, supone que lógicamente la educación para la mujer está mucho más restringida en ese tiempo, y si habían mujeres en observatorios trabajando, normalmente solía ser porque eran realmente, hablando así de una manera un poco cruda, mano de obra barata, digamos por un coste razonable. Eran muy capaces para hacer una buena labor de vigilancia de las placas fotográficas, porque el trabajo de compilación de los catálogos, de la búsqueda de estas variables, necesitaba un estudio muy cuidadoso de las placas fotográficas. Eso requería mucha paciencia y muchas horas. Entonces, este es el campo donde empezaron a arraigar bastante las mujeres en los observatorios. Entonces,
Esto dio lugar a que muchas estrellas, además muchas veces muy conocidas hoy día, hayan sido descubiertas por mujeres y no necesariamente con un título de astrónomo. Pues bien, este es el caso de ese Cygni, así que nos estamos yendo a 1896. Esa más o menos en la primera mitad del siglo XX, cuando se van descubriendo todas este tipo de estrellas, fundamentalmente a través de observaciones fotográficas. Es decir, aquí ya vemos cómo una búsqueda de estrellas variables en el cielo es realmente eficiente cuando ya se empiezan a emplear nuevas tecnologías, entre ellas lo que era la tecnología puntera en aquel tiempo, que es la fotografía. Bueno, aquí como curiosidad he puesto lo que es la nota de la circular del observatorio de Harvard, en que habla del descubrimiento, bueno, como una estrella más, un objeto en la constelación del Cisne, lo que sí que dice que su brillo fotográfico varía desde la magnitud 7,2 hasta la 11,2, es decir, que por lo menos advierten aquí que tiene una variación fuerte del máximo al mínimo. Y bien, a medida que se van conociendo este tipo de estrellas, pues ya se van compilando observaciones y vamos conociendo el comportamiento de este tipo de estrellas. Viendo las curvas de brillo, lo que vemos son periodos de, digamos, de no actividad, de brillo mínimo, entre los cuales hay momentos de que se llaman de erupción o de estallido. Tanto, por ejemplo, en esta curva que es de SS Cygni, como de Euge Minorum. Son siempre erupciones con un intervalo más o menos regular. En SS Cygni suelen darse cada 50 días, en Euge Minorum suelen tener un intervalo de 100 días, pero todo es aproximado, o sea, no se cumple como una periodicidad estricta. Hablamos de objetos mucho más erráticos y, por supuesto, en la época en que se empiezan a descubrir no se tenía la menor idea de cuál era su mecanismo. No se sabía prácticamente nada, salvo simplemente la manera en que se comportan. De momento puedo ir adelantando algo. Las novas enanas se descubrirán que son estrellas binarias. Estrellas binarias que tienen los componentes tan cercanos entre sí que hay interacción gravitatoria entre ellas. Entonces hay un intercambio de masa que es lo que tendrá que ver, digamos, con la actividad de los estallidos. Pero sin embargo, quizás estéis ya pensando a lo mejor que puede tratarse de que un componente absorbe gas y digamos por una fusión nuclear pueda producir ese estallido. Entonces yo ya os adelanto que la energía que se ve implicada en todo este proceso no es la energía de fusión nuclear, simplemente es energía térmica, lo que llamamos energía de acreción. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se colapsa materia, cuando acrecionamos materia en torno a un objeto denso, explicándolo vulgarmente, podemos decir que sufre un calentamiento por el hecho de la compresión, así digamos a grandes rasgos, de tal manera que se libera energía hasta tal punto que la producción de energía es mucho más eficiente con objetos de alta densidad que liberando energía de la fusión nuclear. Entonces, bueno, esta es la expresión aproximadamente que dicta más o menos la energía que libera un objeto de masa minúscula en torno a un objeto que acreciona masa de masa m. Vemos que está en función del radio, inversamente proporcional al radio y proporcionalmente a la constante G mayúscula. Entonces, echando cuentas,
la liberación de energía, si el objeto que acreciona fuese una estrella de neutrones o un agujero negro, estaría entre 1 kiloelectronvoltio y 50 megaelectronvoltios. Es un rango muy alto que está entre los rayos X y los rayos gamma. Sin embargo, si el objeto que acreciona es una enana blanca, que es una estrella evolucionada, salida, digamos, de la evolución de una gigante roja, es una estrella en sus últimos momentos de su vida, pero es mucho menos densa que una estrella de neutrones y muchísimo menos densa que un agujero negro. Pues bien, lógicamente tiene que producir menos energía al acrecionar. Entonces, según esta expresión, aproximadamente lo que llegaría a liberar estaría entre los 6 electronvoltios y los 100 kiloelectronvoltios, un rango mucho menor. De manera que los máximos de energía prácticamente están entre el visible y el ultravioleta. Eso nos lleva a pensar que lo que hay implicado, entre otras cosas, es una enana blanca. Es muy probable, en la mayoría de los casos, o casi la práctica mayoría de los casos, que en una nova enana o variable cataclísmica está implicada una enana blanca. Parece que hay un objeto de una cierta densidad que acreciona materia. Esto ya lo vamos a ir matizando ya a lo largo de la explicación. Tenemos que hablar de estrellas binarias. Entre dos estrellas, digamos, cuando se calcula el campo gravitatorio que hay entre las dos, hay tiene la forma, si dibujamos las líneas equipotenciales, tenemos aquí unas cosas que se llaman lóbulos de Roche. Eso significa que si lográramos llevar una porción de materia hasta este punto, con muy poca energía sería capaz de entrar en el campo, digamos, en órbita de la estrella compañera. Pues bien, en principio, en una estrella binaria que esté muy separada, no se da un intercambio de materia. Sin embargo, hay casos en que dentro de un sistema binario la estrella es de gran tamaño. Por ejemplo, puede ser una gigante roja, o si las dos componentes están muy cerca, no tiene que ser una gigante roja, simplemente incluso una estrella normal de tipo solar. Se puede dar el caso en que si el campo gravitatorio común tiene una determinada forma, que esta estrella misma llene todo lo que se llama el lóbulo de Roche, de manera que con mucha facilidad va a haber robada su masa por parte de la estrella compañera. Entonces aquí ya tenemos un elemento ya que nos va a dar la clave sobre las novas enanas. Aquí vemos, ¿ves? Según esta animación, ¿ves? Con un poquito de energía que se suministra a una masa, es capaz de entrar, una vez que ha superado el lóbulo de Roche, es capaz de entrar en el campo gravitatorio de la compañera. Así explicado muy a grandes rasgos. Investigando las novas enanas se puede determinar los componentes que la forman, porque hay un hecho que luego os enseñaré que nos ha dado la evidencia de que las novas enanas son sistemas binarios. Pues bien, nos encontramos con que tienen, como hemos dicho antes, un componente que es una enana blanca. Y el otro componente suele ser una estrella de secuencia principal de masa, bueno, puede ser un poco inferior a la solar, o una estrella de tipo solar, o quizá de masa un poco más grande. Entonces, a una distancia adecuada, determinada entre las dos, el campo gravitatorio toma la forma de manera que esta estrella de secuencia principal llena el lóbulo de Roche y es capaz de ver robada su masa, muy poco a poco, por la estrella compañera.
que al ser un objeto bastante compacto como es una enana blanca, es un objeto muy eficaz en la creación de materia. Y aquí estamos en el gran punto de la cuestión. Cuando se empezó a investigar, no solo en las novas enanas, también en la mayoría de estrellas variables eruptivas, se descubrió, al hacer mediciones de brillo, es decir, fotometría, curvas de luz, se descubrió que describían patrones periódicos de eclipses. Es decir, que las novas enanas y la mayoría de variables eruptivas son estrellas binarias. Por eso he hablado de que, si bien estamos ante variables intrínsecas, también hay una componente, digamos, de lo que es una variable extrínseca, que es el eclipse de un componente por parte del otro, digamos, ante nosotros que somos los observadores. Y si nos dedicamos a hacer concretamente fotometría de las novas enanas, fotometría hablando, pero digamos, no lo que se hace usualmente, que son una observación cada noche, que digamos que daría cuenta de la actividad general, sino que nos cogemos un telescopio suficientemente potente y nos dedicamos a hacer medidas de brillo prácticamente de minuto a minuto. Pues podemos, digamos, registrar lo que es la actividad de la curva de brillo en un rango temporal muy corto. Y entonces nos encontramos con esta actividad eclipsante. Esta, por ejemplo, que veis, es una cataclísmica llamada HT de Casiopea, que justamente aprovechando que entró en erupción durante este mes, este compañero mío del grupo M1, que tiene la suerte de utilizar un telescopio de 40 centímetros de abertura en el Observatorio de Cantabria, tuvo la oportunidad de hacer fotometría muy fina de corto rango temporal de la estrella HT de Casiopea. Entonces, esto fue lo que observó: una curva de brillo periódica en que fundamentalmente hay un eclipse muy profundo. Y cuando sale del eclipse, con bastante rapidez, casi tan rápido como entró, el brillo vuelve a subir bastante y hace aquí una especie de cheta. Y curiosamente, esta curva de brillo también de HT de Casiopea la he podido bajar hoy por el correo electrónico. Creo que es del mismo fin de semana, y está tomada cuando la estrella ya prácticamente había vuelto a su estado normal de mínimo. Veis que la diferencia es notable, y la diferencia es fundamentalmente, si bien seguimos teniendo los eclipses, tenemos aquí una chepa muy grande. Hay algo por ahí que aumenta mucho el brillo en el sistema. Perdón, una pregunta. Sí, sí. ¿El periodo cuánto es entre los dos grupos? Aquí estamos, este es un periodo de unas pocas horas, a lo mejor 2 horas puede ser. Esto me sirve además para adelantar que las variables cataclísmicas son estrellas binarias, que además de un periodo muy corto. Están formadas por dos componentes que están bastante cerca entre sí. Eso es en parte lo que ya nos da la idea de que tiene que haber ahí, ante tal cercanía, tiene que haber ahí una transferencia de materia. Pues bien, esta es una pista fundamental. De lo que os he hablado, se observa en las novas enanas y se observan en otras variables eruptivas, por ejemplo, en las novas clásicas. Esta estructura eclipsante, muy bien. Bueno, como os decía,
las nuevas enanas y todas estas variables cataclísmicas en general son sistemas binarios, y son sistemas binarios en el que hay una dinámica debida a las transferencias de materia. El campo, os enseño otra vez. Otra vez, si el campo gravitatorio en una binaria es así, entonces hay tal proximidad que hay una interacción gravitatoria clara y hay una sustracción de materia de un componente a otro. Luego se determinó que cuando se produce esta transferencia de materia, aquí se ve bien. Cuando hay esta transferencia de materia de un componente a otro, siempre del componente más de más tamaño al componente más compacto, la materia, el gas, no cae directamente a la estrella que roba masa, sino que está dotada de un impulso específico, de un momento, como se suele decir, que hace que el gas no caiga, sino que vaya formando lo que se llama un disco de acreción. El gas va formando un disco alrededor del objeto compacto. ¿Y qué sucede además? Que el gas llega a bastante velocidad, con mucha energía cinética, alrededor de la enana blanca. Entonces, sufre aquí, en el punto de contacto, una colisión que hace que se emita energía hasta tal punto que prácticamente este punto de contacto, que se suele llamar punto caliente, donde toca la corriente de gas y el disco, es prácticamente lo que proporciona supone la mayor parte del brillo de la estrella cataclísmica. Y esto, teniendo esto en cuenta, nos permite explicar lo que es esta curva de brillo. Aquí lo que tenemos es una estrella que cede masa, otra estrella que roba masa, la enana blanca. Hay un disco de acreción donde se va acumulando gas en torno a la enana blanca, y hay una corriente de gas que, al chocar con el disco, en el punto de contacto, brilla bastante y forma lo que es el punto caliente. Muy bien. Todo este sistema binario está en movimiento, está dotado de movimiento. Los cuerpos están ambos girando en torno a un centro de masas común. Pues bien, si está situado el eje de giro perpendicular a nuestra visual, podemos ver continuamente una estrella tapando a la otra. Y entonces, es por eso, aquí está muy bien explicado. Si tuviésemos solamente el disco y el punto caliente, veríamos una variación de brillo así. Tenemos un brillo determinado, entonces cuando el punto caliente pasa por delante de nosotros, el brillo llega a su máximo. Pues bien, si ahora tenemos en cuenta la estrella que cede masa, que es de mucho mayor tamaño, se va a interponer entre el disco y nosotros. Entonces va a producir este eclipse profundo, que está aquí esquematizado y que realmente se registra cuando se hace fotometría. Y si ya añadimos lo que es la corriente de gas, suele hacer un cierto efecto de opacidad, de manera que a lo mejor hace menos brusca la disminución del brillo. Y de hecho se observa muy bien en la curva real. Entonces aquí lo que nos encontramos es podemos interpretar esta curva como un disco de acreción con un punto caliente, que es lo que produce esta chepa de aquí. Sin embargo, empieza a verse eclipsado cuando en una fase determinada por la corriente de gas, produce una cierta disminución de brillo, y entonces la componente de gran tamaño es la que produce el eclipse. Como el giro del sistema es bastante rápido,
el brillo se restablece con cierta rapidez y vuelve al brillo inicial. ¿Y qué nos encontramos cuando estamos en el mínimo? Pues bien, ya no tenemos la chepa, es como si a esto ya le hubiésemos cortado la joroba de aquí. Entonces esto nos indica que la gran diferencia en la cataclísmica, en la nova enana, entre el máximo y el mínimo, es que hay una gran contribución del disco, de lo que se llama el punto caliente y una buena parte del disco de acreción, mientras que en el mínimo el brillo prácticamente procede más o menos del disco de acreción, pero en mucha menor medida. Parece que el disco en sí es mucho menos brillante. Y bueno, ya a medida que va transcurriendo el siglo XX, especialmente a la segunda mitad, cuando ya la astrofísica ha sido capaz de establecer lo que es la estructura y el funcionamiento de las estrellas, ha sido capaz ya de empezar a desentrañar lo que son los sistemas binarios en interacción. Y sobre todo, desde que nosotros podemos observar en otras regiones del espectro electromagnético, pues podemos combinar observaciones en la luz visible, como esta curva de aquí, con observaciones tomadas en rangos de energía mayores, como es el ultravioleta o los rayos X. Pues bien, esta curva de luz triple es el resultado de un trabajo de correlación entre observadores en el óptico, que buena parte de ellos eran observadores aficionados, con datos proporcionados por el EV, un satélite astronómico de observación en el ultravioleta del cosmos, y el RXT es otro satélite que observaba en el rango de los rayos X. Pues bien, aquí lo que nos encontramos es que teniendo bien, si esto es la curva, digamos, de lo que es una erupción de la estrella SS del Cisne. Pues bien, si la erupción tiene toda esta duración, se observa que en el ultravioleta es mucho más corta y que luego la emisión en rayos X tiene muy poca correlación con la emisión en el óptico, en el visual y en el ultravioleta. Eso indica, primero, que el sistema en sí no emite apenas rayos X y que realmente la emisión de rayos X está determinada por otros fenómenos que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver con el proceso fundamental, que es la acreción de materia y la formación del disco de acreción. Y que por otro lado, parece que si esta curva es más corta, puede que suceda que en la zona en que, digamos, se produce más energía sea quizá más pequeña, y por lo tanto lo que es el proceso de erupción sea más lento por una cuestión, digamos, de transporte de energía. Mientras tanto, que lo que es la emisión, que es menos energética, la del visible, pues sea más larga, precisamente por venir de una zona, digamos, más externa, que tarda más, digamos, la energía en transmitirse. Como os he dicho, bueno, pues eso, la mayor parte de la energía del brillo del sistema procede del disco de acreción y especialmente del hotspot, punto caliente, que es el punto de contacto entre la corriente de gas y el disco. La emisión, como os decía, es fundamentalmente visible y ultravioleta. La emisión en rayos X es marginal. Os estaréis preguntando a lo mejor qué es lo que sucede con el gas cuando cae a la enana blanca. Tiene que sufrir una compresión bastante grande, con lo cual tendría que producir una fusión nuclear. Pues bien, sí que sucede. Es decir, cuando ya la estrella, el gas del disco ha perdido energía y cae a la enana blanca, sufre una compresión a tal punto que produce una momentánea fusión nuclear. Pero sin embargo, eso no explica las erupciones. ¿Por qué? Porque la emisión energética de la fusión del gas que cae
es de tal rango energético que ya cae dentro de la zona de rayos X. Probablemente estas emisiones X son picos momentáneos por la captura del gas, por la enana blanca, pero no tiene nada que ver con las erupciones. El mecanismo de las erupciones está en el rango ultravioleta visible, precisamente por la razón por la que os lo decía al principio. O sea, la razón es esto, que la energía producida por acreción de materia está en este rango, por lo tanto tenemos la seguridad de que esto lo produce una enana blanca, que está aquí, alrededor del cual se ha ido modelando un disco de acreción a medida que va robando materia a su compañera. Y entonces podemos hablar ya, digamos, de una dinámica del disco de acreción. Tenemos que pensar que si nos encontramos con erupciones que se producen cada cierto intervalo de tiempo, tiene que haber un proceso tal vez en que la captura de materia pueda ser más intensa que en otros momentos. Y bueno, más o menos lo he tratado de simplificar, de resumir un poco, pero bueno, detrás de todo esto hay mucha astrofísica teórica basada en la física de plasma, especialmente procesos de gases sometidos a grandes velocidades. Es el artificio, o sea, teórico es muy complejo. Entonces, más o menos lo puedo resumir así. Podemos decir que entre una compañera y otra, entre la que dona masa y la que la roba, hay una aportación más o menos constante. El ritmo de esa aportación realmente no siempre es la misma en todas las estrellas binarias interactuantes, y eso precisamente permite explicar luego que nos encontremos con distintos tipos de variables eruptivas. De hecho, lo que en la familia de lo que llamamos novas enanas hay unos parientes muy cercanos, que son las estrellas tipo Z Camelopardalis, que resulta que, así a grandes rasgos, que no tienen simplemente unas erupciones separadas cada cierto tiempo, sino que pueden tener erupciones, pero luego a lo mejor en lugar de bajar al mínimo se quedan entre medias, o vuelven a subir, o bajan mucho. Todo eso, al final, según parece que están determinando los astrofísicos, se debe a la tasa de atracción de robo de materia, ¿no? a la velocidad con la que una estrella roba a la otra. Entonces, en el caso, digamos, más simple de las novas enanas, tenemos una acreción constante de gas. Y a medida que el disco de acreción va ganando materia, va aumentando el rozamiento entre el rozamiento interno del gas del disco, y aumenta su viscosidad. Por lo tanto, el disco progresivamente, mientras va adquiriendo materia, va adquiriendo una energía interna, digamos, que es básicamente, fundamentalmente cinética. Sin embargo, ¿qué sucede? Que el gas, por lo visto, según se ha determinado teóricamente, en las condiciones en las que está, es opaco es opaco, digamos, en cuanto a emitir radiación. Por lo tanto, va ganando energía, pero no puede liberarla, porque el estado en el que está el propio gas absorbe esa energía. Hablamos eso, en estas condiciones de densidad en la que nos encontramos. Sin embargo, la densidad aumenta más y más, y se alcanza un cierto umbral. Y se dan unas condiciones por las que el disco, digamos, se vuelve transparente a la radiación. Entonces, es capaz de repente de liberar toda esa energía latente interna en forma de radiación, de una manera más o menos brusca.
y realmente digamos, lo que son los modelos teóricos y las simulaciones parece que lo corroboran. Y entonces eso es en sí lo que es la erupción o el estallido de una nova enana. Realmente es la liberación brusca de un montón de energía que estaba acumulada en el disco, cuando se ha alcanzado ya un cierto umbral de densidad. Esto lleva a que el sistema aumente su luminosidad global en decenas de veces. Por ejemplo, en la estrella SS del Cisne, cuando se entra en erupción, que puede suceder en menos de un día, en unas cuantas horas, puede aumentar de la magnitud 12 a la magnitud 8. O sea, es un ratio de 4 magnitudes. Eso, haciendo números, supone una diferencia de luminosidad de 70 veces. En otros casos, la diferencia de luminosidad que se alcanza en unas horas, pues, un aumento de 5 magnitudes, a lo mejor en 12 horas. Eso es una relación de brillo de 100. Así que imaginaos la cantidad de energía que se libera. Pues bien, bueno, aquí he querido nombrar a estos dos teóricos, Kanitsu y Kaichuk, que son algunos de los que han hecho la mayor parte del trabajo teórico, que está todavía sin completar, son lo que son las soluciones de las novas enanas. Esto que os estoy explicando prácticamente tiene 20 años. Todavía se está ahora explicando el mecanismo de una nova enana y realmente está todavía bastante incompleto. Bueno, os puedo hablar de avances recientes, que bueno, los medios de computación han mejorado y bueno, pues aquí ves, bueno, pues ya se pueden modelizar de sistemas de este tipo, de nova enana. Entonces, bueno, según los parámetros, bueno, pues parece que llega a una conclusión de que se parecen bastante a lo que pensábamos, ¿no? Que hay una estrella, digamos, de tipo secuencia principal, en torno a una compacta, que sería seguramente una enana blanca, en torno a la cual parece que sí, que hay un robo de materia y se forma un disco de acreción. Y luego es muy interesante, bueno, las técnicas de observación astronómica han mejorado bastante. Y tenemos una cosa que se llama tomografía Doppler, que bueno, que es, digamos, una técnica de espectroscopía, pero bastante avanzada, bastante sofisticada, que digamos, permite, digamos, algo así como obtener espectroscopía de un objeto muy rápida, de manera que se puede, digamos, ir haciendo un rastreo, lo que se suele llamar un mapeo, que por métodos de deconvolución ha permitido resolver ya lo que son los discos de acreción. Entonces, por esta técnica de la tomografía Doppler se ha conseguido una imagen así un poco rudimentaria, pero es un gran avance de cómo sería el disco de acreción en torno a la enana blanca en SS del Cisne. Es fundamentalmente aquí en color falso, pues es una cosa que recuerda bastante una concha. Esto que veis ahí sería el disco, que es un disco plano visto desde arriba. Se supone, bueno, que no es simétrico del todo, sino que parece que el centro está como digamos excéntrico, está a un lado, ¿no? Entonces esto es muchísimo más de lo que hubiera esperado cualquier astrónomo 50 años atrás. Es un avance increíble, ¿no? Entonces es un poco el estado de la cuestión de la actualidad. Y bueno, y quería yo entrar precisamente en lo que es la observación. Las novas enanas son un tipo de variable, de estrella variable bastante popular entre los observadores. Es muy frecuente y tal, y es muy interesante a nivel personal, y es una gran aportación a la astronomía en general poder seguir las variaciones de brillo de las estrellas variables cataclísmicas. Y de hecho, además, como explico aquí, pues la observación visual es posible, bastante asequible. Visualmente podemos seguir la actividad de unas cuantas novas enanas. Siempre y cuando, bueno, siempre es mejor utilizar telescopios a partir de 20 centímetros.
Vamos a ver, una estrella como SS Cygni tiene un máximo bastante brillante, puede llegar a las 7,7, generalmente la 8. Es decir, que la SS Cygni en erupción se podría observar con telescopios bastante pequeños, incluso con prismáticos, pero sin embargo, si queremos ver la estrella en la fase de mínimo, más o menos estamos ya en la magnitud 13, y eso ya con un telescopio tiene que ser a partir de los 11 o 15 centímetros y mejor 20. También depende mucho, claro, de las condiciones en las que observemos, si tenemos mucha polución lumínica o menos. Y lo interesante es seguir la estrella, si puede ser cada noche despejada, de noche a noche, porque lo bonito es ir siguiendo la estrella en el mínimo para poder cazarla subiendo al máximo, entrando en erupción. Esa es la cosa, porque claro, como es una cosa que no se puede prever, no puedes decir que tal día va a entrar en erupción, por eso es imposible, no es un fenómeno periódico, no es como una estrella pulsante de la que se establece, una estrella pulsante se establecen efemérides, porque es periódica, se dice, pues tal día, tal hora llega al máximo, pero aquí no sabemos cuándo va a entrar en erupción. Podemos decir, bueno, puede tardar 50 días, entonces sobre este día a lo mejor puede ser, pero puede ser o no puede ser. Por eso digo que sufren estallidos con cierta regularidad, pero el intervalo cambia y además muchas veces es muy prolongado. A veces hay estrellas que no entran en erupción más que pasados unos cuantos años. Es decir, tenemos intervalos pequeños como el de SS Cygni, que es de alrededor de 50 días, y hay estrellas que pueden pasarse 5 años sin entrar en erupción. Depende ya de cada caso. Cada estrella de estas es un mundo. Bueno, la observación visual es muy interesante, es la que además nos puede iniciar un poco en esto. De hecho, bueno, es la técnica con la que empecé a observar estrellas variables, pero bueno, pasado el tiempo uno ve que se queda un poco corto, sobre todo porque la mayoría de las cataclísmicas tienen mínimos muy débiles. La SS del Cisne tiene mínimo en la magnitud 12, que es relativamente brillante, aún se puede ver visualmente, pero ya la mayoría van teniendo mínimos de magnitud 14 para abajo, y si empiezas a ver el catálogo, pues casi es para echarse a llorar, porque a veces visualmente no llegarías a ver la estrella ni siquiera en erupción. Porque hay estrellas que tienen erupciones en la magnitud 13, magnitud 14, entonces es una cosa que ya es un poco utópica para un observador visual. Entonces es cuando aquí entra con fuerza la cámara CCD, pero bueno, ya más o menos ya tendréis un poco de idea que bueno, es un gran colector de luz. En comparación con un telescopio, mejor sí de cierta altura, la CCD capta muchísimo más luces que la que puede recoger una película fotográfica y que la que puede recoger el ojo cuando mira por el ocular. Por lo tanto, podemos llegar a captar novas enanas mucho más débiles, de manera que podemos llegar a ver muchas novas enanas en el mínimo, e incluso podemos llegar a ver erupciones de novas enanas que antes se nos podían escapar. Y luego también tenemos la posibilidad, por la precisión del CCD, de hacer fotometría de precisión en las fases de estallido, que es la gráfica que os enseñé antes. Esto es fotometría CCD hecha durante la fase de estallido y durante la fase de mínimo. La ventaja de usar CCD es que con un telescopio de una cierta abertura podemos hacer una serie temporal durante unas horas para observar la variación de brillo de la estrella, digamos, en un corto rango temporal.
Y bueno, y podemos llegar a ver fenómenos haciendo esta fotometría de corto rango temporal, ¿no? Por ejemplo, esta cosa que se llaman superhams, que es una especie de modulación de, digamos, de lo que es el punto caliente respecto a lo que es la rotación del sistema binario. Es decir, es digamos como si empezáramos a observar lo que es la rotación del... A ver, aquí está. Si tenemos aquí la rotación del sistema y la rotación del disco, ambas son independientes una de otra. Pues resulta que a veces, por efectos de precesión, igual que pasa entre la Tierra y la Luna, pues resulta que digamos que se acoplan de cierta manera la rotación del sistema en general y luego la rotación del disco. Entonces, este máximo de aquí, cuando digamos se acopla con el periodo del sistema, es lo que se suele llamar un superham, así explicado de una manera un poco simplificada. Pues bien, ¿qué es lo que pasa también? Si emprendemos la vigilancia de novas enanas con CCD, que si queremos hacer un programa un poco extenso, pues ya nos sucede que tenemos la posibilidad de vigilar muchas estrellas, y si somos un poco ambiciosos nos vemos un poco limitados en cuanto a tiempo, porque apuntar el telescopio consume tiempo, centrar la estrella en la imagen y tomar imágenes consume más tiempo. Entonces es una gran idea poder automatizar todo ese proceso. Hoy en día esto es una tarea bastante fácil. Las monturas computerizadas son algo bastante común y hoy en día relativamente asequibles, dependiendo ya también de la calidad. Pero ya se pueden encontrar monturas muy capaces con una calidad apuntado relativamente aceptable, tolerable, suficientes como para hacer tareas de observación automatizada. Entonces, tendríamos la posibilidad de, con un telescopio computerizado en un software determinado, controlar la montura y la cámara CCD en el mismo programa dentro de un ordenador, de manera que pudiera funcionar el solo, sin intervención humana. Eso nos permitiría algo como poder hacer una vigilancia, por ejemplo, de novas enanas, de lo que se ve durante una noche, sin que tengamos que estar interviniendo nosotros mismos. Y bueno, hoy en día hay programas bastante potentes, unos para lo que es el control del equipo y la toma de imágenes, por ejemplo el Maxim DL, que tiene la virtud de que es capaz de controlar todos los dispositivos, la montura del telescopio, la cámara CCD, los accesorios como la rueda portafiltros, pero es que además tenemos otro software que es el software probablemente de automatización. Programas como AutotelCam o CCD Commander. CCD Commander es un gran programa. Por medio, digamos, de una secuencia de órdenes, de comandos, se puede llegar a automatizar las tareas de observación a un nivel ya impensable. Con un poco de imaginación se pueden hacer cosas increíbles. No solo hay automatizar, sino que se podría entrar ya incluso ya en lo que es robotización, entendido como, digamos, intervención de parámetros externos, por ejemplo, los que pueda dar un sensor meteorológico, si queremos que, si se nuble el cielo, pues que aparte el telescopio y cierre la cúpula del observatorio, si en el caso de que estemos usando una cúpula. Pues bien, pues todo esto, teniendo el software de control y el software de automatización, pues podemos hacer una secuencia de comandos o un script en que
le podemos dar una lista de objetos. Por ejemplo, extraer del catálogo de otras variables toda una serie de variables tipo nova enana que queremos vigilar a lo largo de la noche. Entonces, activamos el script y el telescopio en un orden secuencial irá apuntando y disparando. Apunta a una zona del cielo, saca imágenes, el filtro que le digamos, cuando acabe, pues por ejemplo puede pasar a la siguiente zona. Y así, hasta que, por ejemplo, llegado una hora determinada, pare, o cuando haya terminado que pare cuando haya terminado la lista, por ejemplo, de objetos. Bueno, y esto es un poco lo que yo estoy haciendo, digamos, bueno, en mi lugar de observación, que está aquí en Madrid, está en el barrio de Tetuán, es una zona de cielo totalmente urbano, con una fuerte polución lumínica y además es una ventana, o sea, es que es un lugar con techo y que está limitado solo a la vista al oeste, o sea, muy lejos de lo que es un observatorio a cielo abierto. Aún así, pues con estos procedimientos de automatización yo he conseguido optimizar bastante la observación, digamos, estableciendo un programa un poco metódico y, bueno, y con la ayuda de todo este software. Sobre todo lo que es el tema del apuntado computerizado ayuda muchísimo. Entonces, yo lo que tengo aquí es una montura EQ5 computerizada. He estado utilizando un tubo óptico Newton de 15 centímetros, luego después estuve usando un Swift Cassegrain C8 y ahora utilizo un Ritchie Chrétien también de 20 centímetros AF8 en una, no en esta cámara que es la antigua, sino en esta nueva, la QH9, que tiene este chip, el CAF 8300, que da bastante campo y me da un campo en este tubo óptico con la focal original sin reductor, AF8, son 1600 de focal, me da 30 por 40 minutos de arco, un campo bastante generoso. Ahora bien, este tubo es demasiado pesado para esta montura, entonces ahora, digamos, lo tengo esto un poco en el dique seco, entonces espero para enero ya tener una montura más grande que pueda cargar convenientemente con esto. Porque bueno, cuando he estado últimamente usando este tubo ya se notaba el exceso de peso para una EQ5, entonces me dio problema en que el equilibrado era muy crítico, por ejemplo, y entonces tenía problemas de que se desengranaban las ruedas dentadas, bueno, por lo cual preferí ya un poco dejarlo un poco apartado y esperar a tener una montura en condiciones. Pues bien, bueno, luego la cámara está dotada de una rueda portafiltro, por lo cual puedo hacer observaciones en distintas bandas del espectro visible. El V, que sería más o menos verde, el R en rojo, y el I, que sería un rango entre el rojo y el infrarrojo más cercano. Bueno, y luego el clear, que digamos que sería como hacer las imágenes sin filtro, digamos, para poder captar toda la luz posible si estoy observando objetos muy pequeños. Bueno, una cosa que va muy bien es el enfocador motorizado, porque la diferencia entre tener que ir a enfocar e ir corrigiendo la imagen para dar con el punto de enfoque y poder hacerlo todo desde el ordenador es bastante considerable. Son pequeñas cosas que van aumentando el confort en la observación. Pues bueno, yo todo ese equipo lo controlo con Maxim DL y entonces he estado usando el programa AutotelCam con una lista de objetos y ahora me estoy pasando al CCD Commander más o menos para trabajar de una manera parecida pero con ciertas ventajas. Y bueno, esto es un poco lo que he venido consiguiendo más o menos trabajando de manera automatizada. He pasado de tener que ir yo mismo haciendo un campo y otro a poder dejar el telescopio desatendido y decirle que apunta aquí, aquí, aquí. Entonces, la ventaja de esto es que puede ir haciendo, luego al día siguiente puede ir haciendo la fotometría de las imágenes y puede ir haciendo ya lo que es la vigilancia propiamente dicha. Ya puede ir controlando si la estrella sigue en el mínimo o ha habido una variación en la actividad.
De manera que con un poco de paciencia pues se consiguen captar erupciones, digamos, de una manera bastante temprana. Entonces, casos como este, por ejemplo, el año pasado la 660 de Hércules. En septiembre conseguí detectar de manera bastante temprana la erupción de V419 de Lira, ¿no? Entonces aquí por ejemplo os pongo, por ejemplo, un correo de la lista USNet, una lista japonesa de correo electrónico sobre tres variables, donde los observadores de todo el mundo mandan observaciones. Entonces, en esta especie de resumen avisan de la subida de brillo de la V419 y entre las primeras observaciones hay una observación negativa mía, en que aquí no veía la estrella y entonces reportaba que debía estar aproximadamente por debajo de la magnitud 17,5. Una observación de un polaco unos días después, y aquí ya una observación positiva de este mismo observador, y luego ya dos observaciones positivas de mi compañero José Castillo Escudero y la mía. Es decir, que habíamos conseguido prácticamente en unos días ser los primeros por detrás de este polaco en ser los primeros en detectar la erupción. Eso es de bastante interés porque, claro, cuanto antes se coja el estallido, pues si hay algún grupo de investigación que quiere hacer observaciones simultáneamente, pues tiene la información cuanto antes y le puede ser de interés coger la erupción en una fase temprana. Bueno, aquí había hecho una animación de imágenes en que se veía la estrella antes y después de la erupción, pero lo que es que en esta versión del PowerPoint me que no sale. Y aquí, bueno, la 16 Cygni, bueno, sí que era también, la quería enseñar, estaba por aquí. Es que, bueno, fue una cosa rara porque yo la detecté en erupción, pero parece que cuando la pude volver a observar ya había vuelto al mínimo. Entonces, una de dos, o había tenido yo algún error en la identificación o tal vez había sido una erupción muy corta. Y eso, digamos, me sirve un poco de colofón, ¿no? para dar cuenta de la importancia de la observación, porque a pesar del grado de conocimiento que tenemos de las novas enanas, ya de los mecanismos físicos de explosión, todavía hay muchas cosas que se desconocen. De hecho, por mi experiencia me da la impresión de que se desconocen incluso la actividad de muchas de estas estrellas, se desconoce la actividad entre las erupciones. Es decir, nosotros pensamos que teóricamente el brillo sería plano. Vamos a ver si me voy a una de estas curvas del brillo del principio. Pues bien, lo que se puede pensar es que, claro, entre una erupción y otra el brillo permanece en un estado casi estático, en el mínimo, pero sin embargo me da la impresión, y a veces se han documentado, que hay erupciones, digamos, de menos intensidad, y puede que haya, digamos, mini erupciones, ya que, bueno, tal como os he contado, pues yo me he encontrado con algún caso en que parece que se iniciaba una erupción, pero de repente parece que era muy corta en el tiempo. Entonces, realmente no sabemos a ciencia cierta qué es lo que sucede realmente durante todo el tiempo en la mayoría de las nuevas enanas. Entonces, es muy necesario seguir observando. Entonces, somos fundamentalmente los aficionados los que estamos aquí llevando a cabo la tarea. Y bueno, este es un poco lo que os quería contar. Así que muchas gracias por vuestra atención. Sí. ¿Existe algún registro centralizado que se reporte aparte de la lista de correos? Sí, bueno, normalmente la mayoría de los observadores mandamos las observaciones a la APSO, la Organización Estadounidense de Estrellas Variables.
casi la que centraliza. Lo que pasa es que luego, de una manera un poco más informal, existe la VSNet, que es una red japonesa, que también funciona a nivel mundial. Es digamos, un poco más flexible, porque la APSO tiene unos criterios un poco más rígidos para enviar observaciones en cuanto a formato, pero para VSNet simplemente es volcar las observaciones en un correo electrónico y mandarlo. Entonces eso nos da más facilidad. Pero luego también hay un tema de que ahora mismo hay muchos surveys automáticos del cielo que están ahora descubriendo muchas nuevas cifras variables. Entonces ahora mismo tenemos por un lado lo que las novas enanas que están catalogadas en el catálogo general de estrellas variables y luego otras que ni siquiera se están llegando a catalogar. Entonces las bases de datos quizás por ahora van a tener un poco la dispersión. Está APSO por un lado, está VSNet, incluso nosotros en M1 vamos por otro de manera independiente, también recopilamos observaciones de estrellas eruptivas. Ahora mismo va la cosa un poco por ahí. Desativo, si queréis preguntar algo, comentar algo. Bueno, muchas gracias.